Bueno, buenas noches. Primero que todo, agradecerles a cada una de ustedes por asistir el día de hoy en este espacio. Nuestro grupo de trabajo es de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y este trabajo tiene como fin dialogar sobre los discursos que ustedes nos dieron sobre las feministas y el aborto, ¿vale? Entonces, primero que todo, pues el consentimiento se va a hacer verbalmente y escrito. Entonces, la información que ustedes nos brinden será plenamente usada para fines académicos y no tendrá como fin no tendrá como fin ningún fin malicioso. Entonces, pues vamos a lo que vinimos. Bueno, principalmente los temas a discutir son supuestos originados de las respuestas a las preguntas de la primera sesión individual. La primera sesión individual fue una entrevista estructurada tipo Delphi. La segunda sesión va a ser una entrevista semiestructurada en la que ustedes van a entender las riendas de la conversación. Entonces, cada una, pues, se les dirá las preguntas, los supuestos, y ustedes van a alzar la mano. Sin embargo, si una está dando un discurso y otra piensa que debe intervenir inmediatamente, pues puede hacerlo sin problema, ¿vale? Entonces, para iniciar, pues, tengo el consentimiento de ustedes, primero que todo. Sí. 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 ¿Listo? Igualmente, pues se les enviará un documento Word escrito en el que deben firmar, ¿vale? Entonces, empecemos con la primera pregunta. Un supuesto como, fue que una joven se encuentra embarazada porque le toca y no realmente porque quiere. Entonces, pues, alzan la manita. Ok, la primera palabra la tiene Laura Ballén. Yo creo que eso es una generalización. Uno no puede asumir que todas las maternidades son obligadas, ni mucho menos que por el hecho de ser joven se haya como una predisposición a no tener otra opción y tener que como, no sé, someterte a la maternidad por hacerlo. Hay muchas personas que aceptan ser madres desde muy jóvenes. Ok, seguimos con Luisa. Bueno, creo que me acojo a lo que dice Laura, no hay que generalizar, no hay que dar por supuesto que una maternidad joven es una maternidad no deseada, pero creo que como lo mencioné en la entrevista individual, si es obligada y usamos ese término que fue el que usó Mateo, haríamos referencia a que si no es una maternidad deseada debería tener otra opción que simplemente asumirla y asumir toda la carga que implica una maternidad simplemente porque sí. Entonces creo que se le debería dar otra opción, darle apoyo en todo el proceso de esa maternidad y si ella decide hacer una interrupción voluntaria, ofrecérselo. Ok, muchas gracias. ¿Alguna tiene otra opinión? ¿No? Entonces procedemos con la siguiente pregunta. Al ser un embarazo en una mujer mayor de 30 años, es una decisión mucho más consciente. Entonces, ¿quién hace la manita? Ok, Luisa, vamos. Pues yo creo que sería un poco reiterar lo que dije anteriormente y esas también se planteó supuestos parecidos en la entrevista individual y es porque tenga 30 años o la edad no es un supuesto que, por el cual debamos asumir que una maternidad es deseada. Puede que sí, hay muchos casos en los que sí, pero eventualmente puede haber algunos casos en los que no. Entonces creo que la edad no es un parámetro que defina una maternidad deseada. Ok, Natalia, tienes la... Bueno, considero que sí, debido que una mujer mayor ya es más consciente de todo lo que implica la maternidad en cuestión económica, emocional, y también porque supongo que también debe contar con un apoyo. No significa que cualquier mujer que sea mayor de edad está apta para poder ejercer la maternidad, pero sé que está más instruida en el tema. Ok, ahora la palabra la tiene Laura.
Yo segundo la opinión de Luisa y pues no estoy muy de acuerdo con unas cosas que dice Natalia, aunque pues sí tiene razón en mucho. Y es que el estado de conciencia o como tener esa decisión libre no va ligado a la edad. O sea, la madurez no se adquiere con el paso del tiempo, sino con las experiencias que la persona vive. Personas que son muy jóvenes y tienen una estabilidad, o sea, en muchos sentidos para poder tener una maternidad. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo con Luisa en cuanto a que también hay que preocuparse por, porque es una decisión libre, voluntaria, que tenga como todas sus garantías. Y el hecho de tener como una edad mayor no significa que ya cumpla como con todos los parámetros de la maternidad. Ok, muchas gracias. Bueno, pues entonces el siguiente supuesto que se estableció era de las familias con una madre soltera, ¿surgen machistas? Vuelvo a repetir. Sí, ¿me repites, por favor? Bueno, de las familias que tienen una madre soltera, ¿surgen mujeres machistas? Ok, la palabra la tiene Luisa. Pues bueno, sí, entendí bien el supuesto de un núcleo familiar con madre soltera, surgen chicos machistas o mujeres machistas. Sí. Ok. Bueno, creo que incurrimos en lo mismo de las preguntas anteriores y es la generalización. No se puede hacer una generalización y además porque vivamos en un núcleo familiar de madre soltera no significa que debamos estereotipizar lo que va a surgir de esa relación, de ese núcleo familiar. Empezando por ahí, existen otros factores que inciden en la relación familiar como sociales, culturales, económicos y de otros factores. Pienso que más que una relación porque sea de madre soltera, podría ser otro factor más incisivo en cómo va a ser el comportamiento del chico o la chica, el tipo de educación que se le imparta. Puede ser una madre soltera que no eduque a sus hijos para ser machistas, como también puede ser una madre soltera que eduque para ser machista. Y no solo que, bueno, también hay que hacer hincapié en que la carga de la educación no se hace solamente en la madre. Van a haber aspectos culturales, sociales de su ámbito, donde se desarrolle el chico o la chica, que van a incidir en él, más que simplemente ser madre soltera o que tenga en su núcleo familiar solo se forme por una madre. Ok, muchas gracias. Ahora la palabra la tiene Jacqueline. Pues como yo había dicho en la entrevista individual, yo considero que Colombia todavía la crianza en Colombia todavía es muy machista, tanto por hombres como por mujeres. Las madres a veces son muy machistas, pero lo que decía lo que decía Luisa, realmente pues no hay que generalizar, ¿no? Porque no, eso no quiere decir que todas las madres solteras entonces van a criar de forma machista a sus hijos, ¿no? No es no es una generalización, pero sí sucede, pues sucede mucho, pero independientemente de que la madre esté soltera o tenga pareja. Vale, muchas gracias. No sé si Laura quieras hablar, que la tenías levantada, pero ya no me parece. Sí, no estoy de acuerdo con Luisa. Son por ese lado. La bajé. Vale. Bueno, la siguiente afirmación es la participación del hombre. Bueno, la respuesta en la que ustedes quedaron de acuerdo un poco es que la participación del hombre en cuanto a la decisión del aborto es solo en cierta medida. ¿No creen ustedes que esto sería una forma de matriarcado? La palabra la tiene Laura. Pues yo no estoy de acuerdo con la afirmación por múltiples factores. O sea, primero, porque las decisiones a lo largo de la historia han sido tomadas por hombres. No por un hecho, o sea, no solamente por el género, sino por una
estructura social. Las decisiones que las toman, ¿quién tiene el poder? ¿Y quién históricamente ha tenido el poder? El hombre. ¿Ah? Así ha pasado con muchas decisiones como lo fue el derecho del voto, el derecho a la propiedad. Es más, habían épocas en que la mujer ni siquiera tenía derechos como persona, sino que estaba subrogada a la de su esposo. Entonces considero que fruto de la evolución que hemos tenido, ¿sí? O sea, pasó en la primera ola con los derechos del voto de la mujer, con la segunda ola, como lo dije en mi entrevista individual. O sea, ya llegamos a la cuarta ola del feminismo, donde lo que se busca no es solo una igualdad formal, en cuanto sí, la mujer es igual en derechos, en la iglesia, en el derecho y socialmente, sino venga, materialice, ¿sí? Que quienes tomen las decisiones en ese tema jurídicos en el Congreso sean mujeres que van a tener la carga del aborto. ¿Sí? Y obviamente el hombre va a tener que ser escuchado porque pues tiene una participación lógica, biológica incluso, pero no va a tener que cargar como con todo el principio del aborto. Entonces creo que una parte del avance que se quiere promover con el feminismo no es solamente como desacreditar o dejar de escuchar al hombre, sino por el contrario darle como una voz, un apoyo, una guía, una directriz, pero que no sea la opinión final, porque la opinión final tiene que ser por mujeres, porque es una ley para mujeres, en pro de las mujeres y en protección de ellas. Ok, ahora la palabra la tiene Natalia. Bueno, considero que no funciona como matriarcado porque, bueno, haciendo en contraste, el patriarcado se opone en toda la sociedad, en las leyes, la única voz es la del hombre y no está en las decisiones de su cuerpo ni de solamente del hombre, o sea, está generalizando a los dos sexos. Mientras que en este caso solamente la mujer estaría decidiendo sobre su propio cuerpo, que es su templo y ella misma decide lo que tiene que hacer y no por eso está quitándole derechos a los hombres. Ok, la palabra la tiene Luisa. Sí, bueno, en principio creo que me sumo a todo lo que han dicho mis compañeras y adicionalmente como que recalcaría el último argumento de Natalia también, es la autonomía individual la que está en juego en este momento, es la autonomía corporal, física, psicológica, como ya hemos mencionado, el embarazo trae unas cargas muy grandes, entonces son unas cargas que a pesar de que biológicamente el hombre tiene incidencia, pues obviamente para la producción del embarazo, sí son unas cargas que mayoritariamente están asumidas por la mujer. Entonces, en razón de esto, y como Lau bien y habló del desarrollo histórico que se ha hecho respecto al feminismo y demás, creo que la decisión debe estar en manos de las personas que viven esta situación, y estas son las mujeres. Entonces, a pesar de que hay que incluir a los hombres en la conversación, en el sentido de que deben ser escuchados, también deben dar su opinión, y yo creo que o sea, como para desmitificar un poco lo que rodea el feminismo no es para excluir al hombre. Se debe incluir, y tenemos claro eso, pero se debe incluir de otras formas y de otras formas de participación. Y en este caso no deben tener la decisión en este aspecto, pensaría yo. Ok, muchas gracias. Jacqueline, tenías la mano levantada, no sé si quieras participar. O... No, básicamente era similar a lo que han dicho mis compañeras anteriormente. Listo, entonces proseguimos. Muy bien. Bueno, hay un dicho que dice madre solo hay Bueno, una, padre cualquiera. espera. Sí, sí. No, dale, dale. Bueno, bueno, les explico la pregunta que acaba de decir Jamer. Bueno, el supuesto es madre solo una, padre cualquiera. Quisiera que simplemente ustedes me dijeran si están de acuerdo con esto o no. Simplemente eso y ya seguimos con la continuación de la afirmación. No, yo creo que no. No, yo tampoco creo. No, tampoco. Bueno, ¿ustedes creen que de alguna forma este dicho, esta frase reafirma la poca responsabilidad que deben de tener los hombres o la poca participación que deben tener en la crianza? Ok, la palabra la tiene Laura.
Sí, pues este es un dicho que se usa mucho en la región de Pereira y lo usa Héctor Abad en el inicio de su libro, El olvido que seremos, donde empieza a hablar de su papá, que su papá era un papá cariñoso, y él dice, en mi región se dice, abro comillas, madre no hay sino una, padre es cualquier hijo de puta, así es el dicho. Entonces, yo creo que es un reflejo de lo que estábamos hablando anteriormente, del patriarcado, o sea, la mujer es la que tiene que cargar con la responsabilidad, porque los hijos son de la mujer. Entonces, yo creo que es un reflejo de lo que queremos, como acabar con el feminismo en sí, y es igualar las condiciones, igualar la responsabilidad. Ok, Luisa, te damos la palabra. Bueno, yo la bajé como último momento porque sí creo que secundo totalmente lo que dice Lau. Y digamos, bueno, Charly usó como la expresión la poca responsabilidad que deben tener los hombres. Y sí siento que ese deben es como un reflejo a la sociedad. No deben, no debería ser así, pero es lo que pasa. O sea, siento que el papel del hombre en la crianza también es muy importante. Como también el papel de la madre, o sea, creo que es bastante importante los dos, pero esto es una reafirmación de lo que la sociedad ha planteado hasta el momento, entonces creo que secundo totalmente lo que dice él. Vale. Otra, otra cuestión que surgió pues dentro de la entrevista individual sería, ¿una joven embarazada pierde o detiene sus oportunidades? Ok, la palabra la tiene Jacqueline. Pues yo creo que otra vez, como lo decíamos anteriormente, esto es una generalización, porque yo no sé qué planes de vida tenga esa joven que quedó embarazada. Probablemente su plan de vida es ser madre, conformar un hogar y no está mal. O, pues obviamente hay mujeres que su plan de vida obviamente primero es estudiar, educarse lo más que pueda, viajar, y ahí sí conformar un hogar. Entonces, pues digamos que eso depende del plan de vida de esa persona, de esa niña, de esa adolescente, de esa mujer. Le damos la palabra a Laura. Yo estoy de acuerdo con Jacqueline en que pues hay muchos tipos de vida, ¿no? O sea, la realización de la mujer no va solo en cuanto a tener lo que socialmente se espera de ella, ¿no? Pues se esperaba, que es como tener su casa, tener su esposo, tener sus hijos, estar muy en la casa, que es una visión muy de los 50, 60. Entonces pienso que no hay que generalizar eso, pero lamentablemente en Colombia, al tener como prohibido el aborto, la mujer que queda en estado de embarazo tiene dos opciones: o tiene a su hijo o rompe la ley, no tiene más opciones. Entonces, al tener que seguir con su embarazo, muchas ocasiones no tiene como las como suficientes oportunidades, o sea, si bien en Colombia las oportunidades son escasas y para cierta parte de la sociedad son aún más escasas, pues tener como esa condición de embarazo les limita muchas cosas más, ¿sí? Por ejemplo, un empleador tiene que cubrirle toda la etapa del embarazo a la mujer hasta la maternidad. Entonces, yo como empleador no me voy a arriesgar a contratar a una muchacha embarazada sabiendo que está embarazada para que me trabaje, no sé, 2 meses y cubrirle toda su maternidad porque no me sale rentable. O sea, no es porque el empleador sea una mala persona, sino porque no es económicamente sostenible. Entonces siento que en muchas ocasiones las mujeres sí pierden oportunidades por su estado de embarazo, sí, lamentablemente. Bueno, otros de los supuestos que se establecieron fue que el aborto no debería ser legalizado debido a que puede tomarse como un método de planificación más. Eh, la palabra es la primero para Laura.
Bueno, para comenzar, el aborto es un derecho, no es un método de planificación, es un derecho. La OMS lo reconoció como un derecho para la mujer. Segundo lugar, creo que legalizarlo no sería como tenerlo como un método de planificación, sino aceptar lo que se ha dicho desde el 2017 en Colombia. ¿M? Y es una ola que se está moviendo por toda Latinoamérica, está pasando, pasó en Argentina el año pasado, está pasando en México y en algún momento va a pasar en Colombia. ¿M? La legalización del aborto tiene que hacerse no como un método de planificación, sino como un reconocimiento a un derecho de la mujer, que es sacarla de la clandestinidad, dejarle poner esa bandera de ilegal por acudir a métodos que no son salubres, que no la ponen, o sea, no tiene como un seguimiento ni psicológico, mucho menos físico, porque es un lugar clandestino, que no tiene normas de salubridad. Entonces, el reconocimiento no sería como irresponsabilidad o método de planificación más, sino garantizarle a la mujer como la seguridad que tiene que tener. Le damos la palabra ahora a Natalia. Bueno, como yo ya había comentado en la entrevista individual, obviamente las mujeres somos conscientes de todos los daños psicológicos y mentales que atrae el aborto. Igualmente, generalmente las personas que incurren en un aborto son personas que no tienen acceso a los métodos anticonceptivos, que los métodos anticonceptivos fallan. Entonces, ¿cómo se va a recurrir a eso? ¿Cómo se va a recurrir a pensar en eso si ni siquiera tuvieron el acceso eh, como a esa información de llevar una relación sexual y de usar los métodos anticonceptivos? Ok, ahora el turno es para Jacqueline. Pues como yo lo comenté en mi entrevista, digamos que el aborto como tal también bien debe, o sea, no es satanizar el aborto, sino también es impulsar la educación sexual. Obviamente en Colombia es muy escasa la educación sexual para las niñas, para las adolescentes, y pues eventualmente a falta de esta educación sexual podría volverse un método de planificación, o sea, como más como un método de emergencia. Pero pues por eso digo, primero debe ir la educación, primero debe educarse a las niñas en temas de sexualidad, pues para evitar que esto pase. Vale, finalmente la palabra es para Luisa. Bueno, primero sí, me acojo a lo que dijeron mis compañeros y quisiera agregar que en esto se incurre una de las formas de desinformar respecto al aborto, pienso yo. Hay que diferenciar entre métodos de planificación y el aborto. La interrupción voluntaria del embarazo no es un método de planificación. Eh, Respecto a como la tipificación del Código Penal, que es un delito en este momento, pienso que, o sea, despenalizarlo no hace que sea un método de planificación, no va a dar como resultado esto, sino que es el reconocimiento de que no se puede legislar sobre la autonomía de la mujer, empezando por ahí. Y como centrándonos en lo que dice la pregunta, el tema del aborto es un tema de salud pública. Cuando el gobierno implementa un tema de salud pública, tiene que hacer una planificación estructurada de esto. No es simplemente implementar el aborto, implementar clínicas de aborto y que las mujeres vayan y asistan a estos métodos y ya. De hecho, cuando se hace este tipo, se tiene que hacer unos mecanismos preventivos y de acompañamiento posterior al aborto. Entonces, empezamos con lo que decía Jacqueline, si no estoy mal, educación. Si hay educación, se van a disminuir los abortos. Si hay acompañamiento de los chicos, para las mujeres, para los chicos, para los jóvenes, para todas las personas en temas de sexualidad, también se van a reducir los abortos. Entonces, siento que la interrupción voluntaria del embarazo, más que eso, es una medida de última instancia y que es un método complejo, ¿sí? Entonces, creo que las mujeres no van a acudir como primera medida a esto. Claramente no hay que generalizar y puede que hayan casos excepcionales, pero en primera medida creo que no es así. Y más cuando hay un acompañamiento continuo de esto. Y ya. Natalia, ¿quieres volver a participar?
Sí, quería agregar algo. Bueno, lo que pasa es que Jacqueline dijo que a falta de esa educación sexual, se iba a normalizar más el aborto como un método anticonceptivo. Y lo que pasa es que no es solo la falta de educación sexual, y es que hay muchas mujeres a las que también se les prohíbe utilizar los métodos anticonceptivos y también el difícil acceso a ellos, ¿sí? Porque digamos que se sabe que en Colombia aquí los métodos anticonceptivos son extremadamente caros. Entonces, el hecho de que el aborto se vaya a legalizar no significa que vaya a ser gratuito. Entonces, ¿cómo una mujer va a acceder, si no pudo acceder a un método anticonceptivo, cómo va a poder acceder a realizarse un aborto? La palabra la vuelve a tener Luisa. No, yo quería agregar algo que me faltó de mi participación anterior, perdón, que se me quedó ahí. De hecho, agregando y como reforzando el argumento anterior, en los países, hace poco leía un documento en la BBC que también lo mencioné en la entrevista personal e individual. Cuando se legaliza el aborto, en vez de aumentar los abortos, se aplana o se disminuye la curva, generalmente. En los países más desarrollados, en un 11%, decía este documento, se han reducido estos abortos, entonces generalmente no pasa. Y digamos lo que decía Natalia, también es cierto, y yo siento que esto es como lo decía antes, es una cuestión de salud pública, ¿no? Entonces, es algo que va a tener que implementar el gobierno, es algo complicado y es algo que va a tener muchas problemáticas en su aplicación. Digamos, en este momento no hay que negarnos a la realidad, se practican abortos, en Colombia hay abortos ilegales, pero hay. Entonces, desde ahí hay que partir de un supuesto, y es que la chica que aborta en estrato 6 no es bajo las mismas condiciones que aborta la chica en estrato 1, o de una localidad, o pues como de bajos recursos, o bueno, es diferente. Entonces, bajo ese supuesto, claramente se van a dar como muchas problemáticas a nivel social y económico, pero es algo que deberíamos y que pues yo creo que ya como más que feministas, como ciudadanos tenemos que acudir al Estado a exigirles esas cosas. Y no lo digo simplemente en el aborto, lo digo en muchos aspectos que el Estado es muy deficiente y se ven esas brechas sociales, cosa que no debería ser. Ok, ahora la palabra la tiene Laura. Sí, era para complementar lo que decía Natalia y lo que decía Luisa. Es que en Colombia planificar no era accesible a todo el mundo, lamentablemente. Están así que el Congreso tuvo que meterse a reducir los costos de ciertos métodos como pastilla Bella Face y ciertas inyecciones como no me acuerdo el nombre, pero en fin, el caso es que esas pastillas en el resto del mundo costaban 15.000 pesos en la conversión y en Colombia la estaban vendiendo a 60.000 pesos la caja. Entonces el Congreso dice, venga, algo está pasando acá, regulémoslo, bajémoslo a 14.100 pesos, que es el precio internacional, que todo el mundo lo tiene, menos Colombia, y la compañía decide, listo, entonces como ya no estoy ganando lo mismo, voy a enviar menos cantidad de pastillas, y hoy en día es muy difícil conseguir ese tipo de medicamentos. Entonces lo que decíamos, y lo que decía, o sea, desde la educación sexual hasta los métodos de planificación, sí, la política del Estado tiene que estar ahí. O sea, no solamente decirlo como que vamos a hacer una estructura de educación sexual, vamos a ayudar con los métodos, vamos a tener un acompañamiento desde, no sé, los hospitales, los centros de salud, vamos a ayudar en esto, sino que se tiene que materializar, o sea, que las personas realmente puedan ir a un centro de salud. Y eso no lo vemos solamente en la planificación, sino en todos los derechos, o sea, todo lo que tiene que ver con la salud. ¿Cuánto tiene que esperar una persona para que la operen? O sea, ¿cuántas veces al día no escuchamos que personas mueren en una sala de espera porque no los atienden? O sea, imagínense, si eso es un derecho, o sea, si es la persona ahí que se está desangrando y no la quieren atender, una mamá, una persona que quiere interrumpir o una persona que quiere acceder a medicamentos o a un método de planificación familiar, no lo van a hacer de inmediato. O sea, eso no va a ser como vamos a legalizarlo y, mejor dicho, en cada esquina vamos a poder abortar. No va a ser así, no va a ser tan fácil el acceso. No sé si puedo agregar una cosita chiquitica a propósito de lo que dijo Lau, ¿sí? ¿Sí? Digamos, a propósito de eso, en este momento, si saben, pues desde el 2006
la sentencia de la Corte despenalizó en algunos casos el aborto, ¿no? 3 casos para ser específicos que se hacen extensibles a 4. Se supone que es un derecho para estas personas que son abusadas, bueno, en las causales. No se imaginan la cantidad de tutelas que hay a diario porque no se practican este tipo de abortos. O sea, se los aseguro, los casos son abrumadores y son, no les digo la chica que digamos que es el típico caso para atacar estos argumentos, que es la chica adolescente que estuvo en una fiesta o algo así. Hay personas con discapacidad abusadas, o sea, los casos más extremos que ustedes se puedan imaginar llegan a sentencias de tutela y no se los dan. De hecho, muchas veces objetan conciencia no los médicos, sino las entidades, lo cual es es una barbaridad. De hecho, hay un caso, y no sé si se puede mencionar acá, pero el Hospital de la Javeriana prefiere pagar las multas en razón de no hacer los abortos a hacer los abortos. Entonces, creo que es una problemática más allá y no no es un problema futuro, es un problema que se está dando ya y que lo tenemos que atacar desde ya, obviamente, pero pues es algo que va a pasar y hay que como poner más dura en esto. Ok, finalmente la palabra la tiene Jacqueline. Pues retomando lo que dijeron Laura, Natalia, Luisa, pues digamos que el tema de los anticonceptivos no es tanto porque al día de hoy los métodos anticonceptivos deben ser gratuitos, es una obligación de la CPS, tanto subsidiado como cotizante y demás debe ser obligatorio y es gratuito. Pero el tema aquí es más la cobertura del sistema de salud no es muy buena, entonces obviamente hay lugares de Colombia donde pues obviamente no se puede llegar, no llega ni el gobierno, pues mucho menos va a llegar un hospital ni demás, entonces es más el tema de la cobertura de salud. Cuando dije que podría volverse eventualmente un método de planificación es porque, como dice Luisa, pues obviamente en algunos casos pues va a ser la última instancia y pues como la forma, digamos, o sea, pues la última instancia, o sea, es lo último que yo puedo hacer, ya no puedo hacer absolutamente nada más. Entonces, pues en ese caso eventualmente podría volverse un método anticonceptivo. Por eso enfaticé que es importante la educación respecto a la planificación familiar y demás. Ok, la palabra la tiene Natalia. Bueno, es que también quería agregar otra cosa acerca de la CPS y bueno, no es solamente el hecho de pues, la cobertura y de que una cita la están dando meses después, es también la escasez que tienen de los métodos anticonceptivos. Se supone que uno tiene que mantener, por ejemplo, en el caso de la inyección, uno tiene que ir exactamente un día al mes y bueno, resulta que no ha llegado la inyección o si no, uno tiene que cambiar de inyección y también tiene que pues como que exponer su cuerpo porque ya el organismo se había adaptado a una inyección y ahora son distintas de hormonas, entonces también es eso que es cansador para la mujer, los métodos anticonceptivos. Bueno, otro supuesto que se dedujo de las entrevistas es que se cree que las personas, las mujeres que critican y que de cierta forma rechazan el feminismo y el aborto, aportan en gran medida al machismo. Luisa. Pues yo creo que igualmente nada es correlativo, o sea, porque tú no apoyes el aborto no significa que seas machista, ¿no? Lo puedes interpretar de otra forma y creo que debemos estar abiertos a muchas posiciones. Lo que sí se podría mencionar, digamos, en este aspecto es que hay muchas personas, tanto mujeres como hombres, que pues no, directamente no apoyan el feminismo o más que no apoyar, pues normalizan situaciones que se den a diario, que digamos que en la sociedad están normalizadas, pero siento que no es algo correlativo, puede que sí, en muchos casos normalmente la persona que no apoya
la interrupción voluntaria del embarazo puede contribuir al machismo, pero también se puede ver de otra forma, tal vez es desinformación, tal vez es algo religioso, qué pena, es algo religioso y demás, pero no necesariamente. De hecho, hay muchos casos que gente no apoya el aborto simplemente por desinformación, aunque podría verse en un aspecto, y es que ya esto es muy personal, no tan objetivo, y es que yo pienso que el aborto es una cuestión de de reconocer la autonomía y el papel de la mujer. Entonces, en esa medida, pues yo creería que sí podría ser que una persona que no apoye el aborto, pues tiende a esta posición, pero no siento que el 100% de los casos sea de esta forma. Ok, la palabra se la damos a Jacqueline. Ay, no, yo la tenía levantada desde la pregunta anterior. Pero sí, básicamente lo que dice Luisa, concuerdo con ella. Entonces, Natalia. Bueno, sí, concuerdo, creo que no hay que generalizar, pero la mayoría de los casos en donde las mujeres están en contra de, de la realización del aborto, principalmente sus ideas o argumentos, si se les puede llamar así, es que las mujeres que tenemos la capacidad de engendrar le debemos algo a las mujeres que no pueden. También pues como que es algo que se les ha enseñado a la mayoría de las mujeres, generalmente a las que ya son mayores, que las mujeres no tienen el derecho de opinar y decir sobre su propio cuerpo. Entonces creo que no, pero la mayoría de las razones es que sí, pero también hay casos en donde pues las personas no están bien informadas y consideran, bueno, tienen una idea de que el aborto se practica destruyendo al bebé, o también no están muy doctas en el caso en que no saben en qué momento es que el bebé empieza a sentir, en qué momento pasa a ser embrión feto, en qué momento pasa a ser un bebé. Entonces también son esos casos, pero siento que la mayoría de las razones sí son un poco machistas. ¿El turno ahora es para Laura? Bueno, yo creo que uno de los problemas que tiene hoy el feminismo es que la idea del feminismo, o sea, el imaginario que se tiene hoy se ha desdibujado mucho en el tiempo. Entonces, hoy en día, uno ve como, no sé, la pañoleta verde, feminismo, y no sale el comentario de, ay, feminazi, o sale alguien como a defender los derechos de la mujer, y, ay, ya, cálmate que ya te escuchamos. O sea, eso deslegitimiza el discurso. Y eso no es como por las personas que hablan así del movimiento del feminismo, que no es otra cosa que una ola que busca la igualdad entre derechos del hombre y la mujer, ¿sí? Pero pues obviamente las malas prácticas del mismo feminismo, que no sé, pueden ser, es que hemos visto muchas, o sea, como que quieren cambiar ese patriarcado por un matriarcado, entonces decir, no, la mujer ahora que tiene que tomar como el poder de todo, eso va como desdibujando la idea de lo que realmente busca el feminismo. Y el problema no es como que, bueno, no estás de acuerdo con el feminismo, no estás dentro del movimiento en sí, entonces no significa que inmediatamente por no ser parte del grupo estás en contra y vas a aumentar el patriarcado y el machismo, no. En muchas ocasiones, como decían Luisa, Natalia, Jacqueline, o sea, el desconocimiento es lo que lleva a las personas a hablar así del feminismo, ¿sí? Porque tienen en su imaginario, como dije al inicio, esa idea de la que, no sé, la que tiene sale sin camisa, pintada y con la pañoleta, cuando realmente esa no es la cara del feminismo. O sea, sí, ha sido como se ha manifestado y se ha logrado mucho con eso, sí, no estoy como denigrando esto, pero no significa que sea la única práctica, ¿sí? O sea, el feminismo en sí es una idea, es una ideología, es como una ola que busca cambios. Ok, nuevamente le damos la palabra a Luisa.
Bueno, sí, yo quería hacer como acotaciones a lo que dijeron mis compañeras, de lo cual estoy súper de acuerdo, pero digamos lo que decía Natalia, bueno, eso pasa y digamos el término que ha acuñado el feminismo respecto a esto es que hay mujeres alienadas y de hecho las mujeres alienadas son las que buscan cooptar el feminismo. ¿Y quiénes son estas mujeres alienadas? Las que comparten, terminan compartiendo el sentir del opresor, por llamarlo así de alguna forma, y así es porque lo digo de esta forma porque así lo definen cuando tú buscas un texto feminista. Entonces, en razón de que no son conscientes o niegan esa problemática. Entonces ahí volvemos a acuñar lo que antes decíamos. No son conscientes ¿por qué? Por desinformación, por aspectos culturales. Hay muchos factores. Entonces, como decía al principio, no es correlativo, pero si digamos, hiciéramos el supuesto de que si lo fuera, podría ser porque son mujeres alienadas que no han tenido la información o que simplemente han vivido en un contexto cultural que no les ha podido como ver más allá de que esa situación no es normal o no está bien o, corrijo, a pesar de que es normal, no está bien. Y otra cosa de lo que decía Lau es que, y con lo que yo comencé mi entrevista personal, es que a pesar de que el feminismo es una idea, el feminismo no es homogéneo. Entonces, eso creo que es un error y una desinformación muy grande, pero de verdad hay muchos tipos de feminismo. O sea, yo tampoco los conozco todos, tengo que ser sincera, pero hay feminismo radical, hay feminismo liberal, hay feminismo marxista, hay feminismo con, bueno, o sea, demasiadas facetas como amalgamas del feminismo. Entonces, sí son muchos aspectos los que hay que tener en cuenta cuando hace como una acotación de este tipo. Listo, no siendo más, entonces finalizamos esta entrevista. Nuevamente, muchas gracias por asistir el día de hoy, por brindarnos este espacio y esta información, que de hecho brindaron mucha información de la cual yo no tenía conocimiento. Entonces, pues, muchas gracias a todas. Gracias a ustedes por invitarnos. Muy chévere el espacio. Sí, muchísimas gracias por el espacio, de verdad, esperamos que hayan servido un poquito nuestras respuestas. Gracias por brindarnos la oportunidad de compartir nuestras opiniones. A ustedes, muchas gracias. Gracias.